Familiares Alzheimer Aguascalientes. Para nosotros pues es un gusto poderlos encontrar como en estas sesiones virtuales. La Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes, pues como ustedes conocen, es una asociación civil que pues su misión es capacitar, dar información, acompañar todo el proceso de enfermedad de Alzheimer y de otras demencias. Y pues uno de nuestros objetivos es favorecer la capacitación, la información. Por eso tenemos estas sesiones. Y pues a través de la virtualidad podemos llegar a muchos lugares y sobre todo también tener a ponentes que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Entonces, pues les agradecemos a todos ustedes el que se conecten el día de hoy, porque para nosotros es muy importante que nuestro mensaje llegue y sobre todo pues que nos apoyen compartiendo este video, compártanlo en sus redes sociales, ayúdennos a llegar a más personas, porque es la manera en la que la información se puede difundir. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto empezar esta sesión y presentarles a nuestra invitada. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, estamos con la doctora Dafne. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos desde el otro lado. Sí, Dafne, pues es una colaboradora de hace muchos años de la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes y pues se encuentra realizando un fellowship en Irlanda. Entonces, bueno, nos acompaña desde allá. Voy a hacer la presentación de su currículum. Nos encanta que estés con nosotros, Dafne, y que puedas compartir este tema que es muy importante, que son las barreras para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Bueno, les voy a presentar a la doctora Dafne. Ella es la doctora Dafne Estefanía Durón Reyes. Eh, Ella realizó la carrera de medicina y posteriormente realizó la especialidad de geriatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en la Universidad de Guadalajara, en México. Posteriormente realizó el posgrado de alta especialidad de geriatría neurológica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra realizando el Atlantic Fellowship de la Salud Cerebral por parte del Global Brain Health Institute en Trinity College en Dublín. Y bueno, va a realizar un año en esa ciudad para pues seguir con las investigaciones que se realizan sobre la enfermedad de Alzheimer. Tiene diferentes diplomados en neurología del comportamiento por parte de EduBrain Lab y un diplomado de la Iniciativa Argentina de Educación en Demencia Frontotemporal por el Instituto FLENE de Argentina. Es también certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría, es miembro del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y de la Alzheimer Association International Society para la investigación en la enfermedad de Alzheimer. Y pues es miembro colaborador ya desde hace muchos años de la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes y también es una promotora de la iniciativa Dementia Friends México. Muchas gracias, Daphne, por acompañarnos, por estar con nosotros el día de hoy. Para nosotros es un gusto escucharte. Muchas gracias. El gusto es mío de estar aquí con ustedes y pues aprovechar la virtualidad para seguir en contacto. Entonces, bueno, voy Claro a que sí. compartir mi pantalla. Y bueno, vamos a empezar con este tema también muy interesante. Esto es en el marco del el mes de toma de conciencia de la enfermedad de Alzheimer. Inicialmente esto era nada más un día en el mes, el 21 de septiembre, pero actualmente pues ya es todo el mes debido a la importancia que tiene esta enfermedad. Entonces vamos a ver justamente por qué tenemos tantos problemas para diagnosticar. Para comenzar, es importante recordar qué es la demencia. La demencia es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas que afectan específicamente a las personas en sus dominios cognitivos, cuando hay deterioro en uno o más dominios cognitivos. ¿Y a qué llamamos dominios cognitivos? Bueno, como viene acá en esta imagen, en realidad es un concepto paraguas, es decir, engloba varios síntomas e incluye muchas presentaciones. Cada persona es diferente. Entonces, los dominios cognitivos son aprendizaje y memoria, atención compleja, función ejecutiva, que es organización, planeación, secuenciación,
toma de decisiones y resolución de problemas, así como flexibilidad mental, lenguaje, cognición social, habilidades motoras y habilidades perceptuales y visoespaciales. Cuando se ha afectado uno o más de estos dominios y se afectan las actividades de la vida diaria, es decir, la capacidad de hacer cosas del diario sin ayuda, a esto lo llamaríamos demencia. La demencia avanza poco a poco, al menos las neurodegenerativas, y es un concepto que es más bien continuo, como un poco como esta flecha. Nosotros vamos pasando de estar cognitivamente sanos o sin queja, tener una queja subjetiva, cognitiva, subjetiva, cognitiva de memoria, donde pues hay una preocupación por la persona que aparentemente el desempeño que tenía en comparación a años previos no pudiera ser igual, aunque aparentemente en las pruebas de tamizaje pudiéramos tener un desempeño normal. La cuestión es que esto se ha visto que son etapas muy tempranas en el deterioro cognitivo y que puede avanzar a otro estadio que se llama deterioro cognitivo leve, donde ya hay dificultades para poder hacer las actividades más difíciles del día a día, como podrían ser las actividades que nos dan un poquito de calidad de vida, como los hobbies, o actividades más difíciles como usar el cajero automático, el celular de manera fluida o igual que antes, o utilizar la computadora o cuestiones de nuestro trabajo. Es importante detectar a las personas en estos estadios porque pudieran o no avanzar hacia demencia, que es cuando ya tenemos la dependencia o que requerimos ayuda para hacer actividades que nos mantienen con autonomía, es decir, comer, vestirnos, bañarnos, ir al baño, contener esfínteres. Pero si se fijan, es una manera continua, no pasamos de un momento a otro a tener demencia. ¿Cuál es la demencia más común de las neurodegenerativas? Pues es la enfermedad de Alzheimer y es la razón por la cual vamos a hablar de ella. Lo importante aquí es que de todas las personas que viven con demencia, con enfermedad de Alzheimer, la mayoría se encuentran en poblaciones de países de ingresos medios o bajos. Y esto es importante porque pues imprimen un reto mucho mayor para el tratamiento y para el diagnóstico oportuno. Entonces, en esta gráfica que está a la derecha, lo que les muestro es la relación de hombres y mujeres, en la parte de arriba, que pudieran ser diagnosticados con enfermedad de Alzheimer a lo largo del tiempo. Y vemos cómo se dispara del 2020 a 2025, que estamos próximos a llegar hasta el 2030, estos diagnósticos. Y esta es la misma gráfica, pero explicada ahora con muñequitos, ¿no? Veamos cómo los millones de pacientes que viven con enfermedad de Alzheimer llegan a ser bastantes. Aunque pues la mortalidad, digamos, se mantiene estándar. ¿A qué se refiere esto? Pues que los pacientes o las personas que viven con demencia, enfermedad de Alzheimer específicamente, siguen padeciendo las mismas enfermedades que lo que teníamos reportado en el 2018 y que pues pueden fallecer incluso de otra cosa diferente a una patología aguda meramente asociada de manera directa a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, para resumir, por estas figuritas las manda la Alzheimer Association cada año y bueno, pues para resumir todos estos números que les acabo de comentar y para darnos una idea del impacto, pues si quisiéramos compararlo, en cada adulto mayor de mayor de 60 años, de tres, uno de cada tres va a tener enfermedad de Alzheimer o alguna otra demencia. Estas enfermedades son ahora mucho más prevalentes que combinados tener cáncer de mama y cáncer de próstata. Es decir, el cáncer de próstata y cáncer de mama, que son las enfermedades oncológicas más frecuentes, ya son incluso rebasadas por el diagnóstico de la demencia. Y esto ha aumentado muchísimo más, y lo notamos más después de COVID, han aumentado muchísimo más, por ejemplo, las muertes asociadas a demencia en comparación a las asociadas a enfermedades cardiovasculares como los infartos. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues en gran medida al cambio de los patrones de factores protectores en otros países, no específicamente los de bajos ingresos, pero también aquí han sido más diagnosticados y que los certificados de defunción, por ejemplo, se están llenando más con este diagnóstico en comparación a los infartos. Entonces, también es importante porque la carga económica en relación a estas condiciones de salud va cada vez más en aumento, tanto al momento del diagnóstico como a los años vividos con discapacidad o dependencia a las actividades de la vida diaria y también a las enfermedades que se puedan asociar y a los costos de los tratamientos y también al tratamiento de los cuidadores y los familiares de las personas que viven con demencia. Entonces, en resumidas cuentas, es una enfermedad muy frecuente y es una enfermedad que cuesta bastante. Entonces, en esta otra gráfica, lo que se ve
es que también a mayor edad hay mayor probabilidad de presentar este diagnóstico. Entonces, la franja morada es la que nos habla de las edades de 85 y más años, la naranja entre 75 y 84 y los pacientes más jóvenes de 65 a 74. Y entonces igual, todos los años vamos viendo un incremento en el diagnóstico de esta enfermedad, pero es mucho más prevalente, o es decir, es más frecuente que lo encontremos en las personas que tienen mucha más edad, independientemente de los otros factores que se van agregando. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo o los factores prevenibles? Bueno, hablamos nosotros de factores de riesgo no porque querramos que todos lleguemos a presentar la enfermedad, sino que sería como lo contrario a lo que nos ayuda, a los factores protectores. Entonces, si conocemos lo que nos daña, pues podemos revertirlo y podemos evitar que presentemos el deterioro cognitivo. Entonces, actualmente, este es un reporte que salió en el 2024 por la Lancet Commission de los factores de riesgo modificables, es decir, de cuestiones que sí podemos cambiar y que podemos hacer que no tengamos deterioro cognitivo porque cambiamos esa conducta, ¿no? Hay otros factores que no podemos quitar, como es el incremento de la edad cronológica, ya decíamos, a mayor edad, mayor probabilidad, nuestra genética o nuestra condición de sexo biológico al nacimiento, eso no lo podemos modificar como tal. Sin embargo, sí podemos modificar estos otros factores que están acá, que en total son 14, y que si cambiamos estas actitudes o estos factores, podemos disminuir el riesgo de presentar cualquier tipo de demencia hasta en un 45% y en Latinoamérica hasta casi el 56%. Entonces, estos factores se van adquiriendo no en la edad adulta mayor, sino a lo largo de todo el trayecto de vida, casi prácticamente desde que nacemos, desde el arranque parejo, ¿no? Como quien dice. Entonces, desde edades tempranas con escolaridades o escuela formal, como más, menos años o menor escolaridad, en edades medias, es decir, edad adulto joven, otros factores como puede ser la deprivación sensorial, la pérdida de la audición, el colesterol alto, tener depresión y que no esté tratada, lesiones traumáticas cerebrales, es decir, golpes en la cabeza ya sea repetidos, constantes, como los que vienen a presentar los boxeadores o en el caso más frecuente en Latinoamérica, pues la violencia intrafamiliar. O algunas otras cuestiones asociadas más bien a violencia, o algún traumatismo craneoencefálico severo, es decir, un golpe, que a lo mejor no fueron muchos, pero fue uno solo que hizo que perdiera el conocimiento y terminara en terapia intensiva, pues evidentemente también vamos a tener un cerebro más vulnerable después de ese golpe en la cabeza tan fuerte. La inactividad física, diabetes no controlada, tabaquismo, presión alta o hipertensión, obesidad y consumo excesivo de alcohol. Todos estos se van sumando, fíjense cómo esa viborita va juntando los colores, no es que desaparezcan los de la infancia y luego ya aparezcan los de la edad media, no, son todos juntos, lo de la infancia más lo que recolectamos al paso de los años y a llegar a la edad adulta mayor, pues entonces también se agrega aislamiento social, contaminación del aire, que eso no lo podemos modificar nosotros tan fácilmente, pero es un factor ya reconocible, y la pérdida visual, el uso de lentes sin que no esté corregida. Si corregimos todo esto, podemos disminuir hasta 45% el riesgo. Estos son otros factores de riesgo específicos para enfermedad de Alzheimer. Y lo bonito de esta gráfica es que nosotros recolectamos, como les decía, factores de riesgo que podemos modificar o no, desde prácticamente que estamos muy pequeñitos, como es el bajo peso al nacer, que eso no depende tanto de nosotros, sino de las condiciones en las que se llevó ese embarazo, ese nacimiento, y que muchas veces depende del acceso a los servicios de salud, como ya veremos más adelante. Los años de escolaridad, y en general todos los que están acá abajo son los protectores, es decir, los que son como lo contrario a los factores que les presenté hace ratito. La actividad física, un adecuado patrón dietético y la actividad cognitiva constante o estimulación cognitiva. En cambio, los factores de riesgo son aquellos que afectan como un poquito más a toda esta parte cardiovascular. Hay otros factores que no podemos modificar, que son las variantes genéticas. De estas hay factores o hay variantes o mutaciones genéticas que nos protegen, como es la ApoE epsilon 2, esta variante donde se cambia un aminoácido por otro, que es la alanina 673 por treonina 1, la APP, esta otra mutación que es muy poco frecuente, pero hace que baje el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, y los que aumentan el riesgo, que es sortilina, bueno, las mutaciones en sortilina 1, en TREM2 y el ABCA7.
Estas son todas las mutaciones que pudieran estar presentes y que se asocian con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Están desde las que tienen una alta penetrancia, es decir, que no son tan frecuentes en la población, pero que al tenerlas es mucho más probable que sí o sí tengamos la enfermedad, como es la mutación en presenilina 1, presenilina 2 y la PP. Y estas de acá que son mucho más frecuentes, pero que no necesariamente van a hacer que desarrollemos la enfermedad. Y hay otros, incluso otras mutaciones que nos protegen de tener la enfermedad. Entonces, mutaciones hay un montón. ¿De qué depende si lo presentamos o no? Pues de que esa variante o ese cambio en el código genético, digamos que en la receta, haga que la proteína que nosotros formemos no sea de manera correcta y que tenga un papel fundamental. En ese sentido, aunque sea una mutación chiquitita, pudiera darnos síntomas, porque ya les decía, los genes o el código genético vienen a ser como la receta para preparar un pastel. En este caso vamos a hacer nosotros, ¿no? Cuando cambiamos una letra en ese recetario, pudiera no haber tanto problema, pero si a veces ese cambio, aunque sea muy pequeñito, cambia completamente el ingrediente, pues entonces ya nos daría síntomas. Por ejemplo, aquí, en lugar de hacer un pastel con harina o con avena, que lo hagamos con arena, entonces el resultado no será el mismo. Esas son las explicaciones a las mutaciones que están acá, que aunque sean muy puntuales, pueden desarrollar la enfermedad. Y nuevamente, la demencia más común es la enfermedad de Alzheimer, y igual que cualquier otro deterioro cognitivo neurodegenerativo, el proceso en el que se presenta es lento e insidioso, es decir, pasan muchos años. Las personas pueden vivir entre 15 a 25 años con la enfermedad. En esta tabla vienen todas las hipótesis de cómo es que se puede desarrollar la enfermedad de Alzheimer o por qué se presenta. Desgraciadamente todavía no tenemos una causa única y tampoco bien identificada. Esa es la razón por la cual no tenemos un tratamiento modificador. La hipótesis más frecuente es la hipótesis amiloide, la que nos habla del acúmulo de esta sustancia de aquí, que normalmente todos tenemos en el cerebro, pero de un cierto peso o tamaño. Conforme se va haciendo más grande ese tamaño, es decir, con más aminoácidos o más peso molecular, es más difícil para el cerebro poderlo limpiar y poderlo sacar. Entonces, esta proteína que está aquí, que es el beta-amiloide, que normalmente sirve para mantener un adecuado, pues una adecuada salud cerebral y que nos permite tener eh, eh, o un adecuado tránsito en cuanto a la barrera hematoencefálica, que permite inclusive tener una adecuada estructura en las neuronas y en todas las células cerebrales que tenemos, que son de apoyo, como los astrocitos y la microglia. Pues al momento de acumularse como de más tamaño, se dificulta la limpieza de los mismos, entonces se van acumulando, se van haciendo bolas o marañas, entonces se hacen las fibrillas, conforme se va acumulando un poquito más y que la microglia no lo puede limpiar, no lo puede sacar, se forman placas amiloides, y esas son las que al final hacen que las neuronas vayan muriendo y que el cerebro se haga más pequeñito y se traducen los síntomas. La otra proteína importante, la que sí o sí tiene que estar presente, igual que el beta amiloide de peso molecular grandote o de 42 aminoácidos, es la proteína tau. La proteína tau normalmente sirve para dar estructura a las neuronas, para que este cablecito de aquí tenga una buena forma, para que pueda pasar la información. Por alguna razón que todavía no sabemos, en la enfermedad de Alzheimer esta proteína se hiperfosforila, es decir, en lugar de tener cierto número de fósforos, empieza a juntar más, que son estos de aquí. Y al tener más fósforos, en lugar de ir rectos, se empieza a hacer bolita. Entonces, igual se forman esas marañas y terminan así. Esas marañas neurofibrilares se acumulan dentro de la neurona y finalmente la neurona muere porque es imposible tener la estructura normal. Digamos que la tau viene a ser como estas partes de aquí del riel de un tren. Cuando se hiperfosforila, pierde esa conformación o esa forma recta, ya no pasa la información, y al no haber esas vías, pues ya no puede pasar el tren. En este caso es la información de los neurotransmisores y la alimentación normal que tiene la neurona, y pues finalmente fallece. Entonces, todo esto nos lleva a presentar enfermedad de Alzheimer. Si ya conocemos esto, entonces, ¿por qué no es tan fácil diagnosticarlo o por qué estamos teniendo tantos problemas para llevar a cabo el diagnóstico? Bueno, hay muchas barreras. La mayoría de los artículos lo clasifican así, como barreras propias del personal de salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos, etcétera. Cualquier personal de salud que atienda a usuarios sanitarios.
problemas asociados meramente a la heterogenicidad de las demencias, es decir, a todos los síntomas que pueden presentar, barreras debido a la persona o propias de la persona que vive con demencia, sus cuidadores y a la población o al entorno social y a los sistemas de salud, que estas dos pues van un poquito como de la mano a final de cuentas. Entonces vamos a empezar a describir lo que desde mi punto de vista sería lo más sencillito, que sería la dificultad por meramente las demencias o la presentación. La enfermedad de Alzheimer, la más común o la que todo nos viene a la cabeza, es la presentación típica, la que afecta la memoria. Esa normalmente es más frecuente en las personas de más de 65 años, eso lo llamamos presentación tardía. Cuando la presentación, igual, aunque afecta la memoria, está en personas que tienen menos de 65 años, se llama de inicio temprano. Y como vemos en esta grafiquita, a menor edad, que es lo de acá, las afectaciones a otros dominios cognitivos, es decir, a otra cosa que no es memoria, como puede ser alteraciones en el juicio o para resolución de problemas, el lenguaje, que es la barra verde, los problemas visoespaciales, problemas de atención o problemas distintos como alteraciones en la cognición social, suelen ser más frecuentes en personas de menor edad. Entonces, esto hace que se dificulte pues poder y diagnosticarlo de manera temprana si no se trata de una variante típica, es decir, de una afectación propia a la memoria. Entonces, si recordamos lo que les explicaba de cómo es la fisiopatología, las áreas donde normalmente pasa esto es aquí. Esta es la fotografía de un cerebro, pues digamos que real, visto como si yo estuviera así de ladito, ¿no? Entonces, aquí donde está el cursor estarían los ojos, esta es la frente, esta es la parte de atrás, la parte de arriba y lo de abajo, hasta acá estaría el cuello. Vamos a imaginar que yo voy a partir este cerebro y lo abrimos así. Entonces, igual, acá está la parte de adelante, la de atrás, hacia acá estaría el cuello y la parte de arriba. Aquí donde está el cursor, ese puntero rojo, estarían los ojos. Más o menos aquí a esta altura estarían las orejas. Esta es la parte de adelante, que es el frontal. Esta es la parte más o menos cercana a la oreja, como por aquí, que es el temporal. Y en la parte en medio está el temporal medial. Ahora, vamos a verlo como si fuera de frente, como si me hubieran a mí quitado el rostro, hubiéramos cortado así de frente, así se ve el cerebro. Entonces, estamos más o menos a la altura de las orejas. Toda esta parte de aquí es el área frontal, esto de acá. Esto de aquí, que parece un trebolito, una florecita, es el temporal. Y bueno, es la parte del medio y el área hacia afuera. Entonces, lo que se va a iluminar o colorear de rosa es el temporal. Adentro del temporal, en la parte en medio, en el temporal medial, está esta estructura que parece un caballito de mar, es esta de acá. Ese es el hipocampo. Adentro del hipocampo se encuentra pues el sitio específico como más representativo de donde está la memoria. Es como el almacén de la memoria. Y dentro del almacén de la memoria hay varios estantes. Dentro de esta, la que está hasta arriba es lo que pasó hace poquito y lo de hasta abajo es lo de hace mucho tiempo. Entonces, lo que está arriba es la memoria a corto plazo. Aquí se encuentra la memoria de trabajo, que es lo que nos permite, por ejemplo, aprendernos rápido un número de teléfono, nos permite hacer cuentas sin utilizar lápiz y papel, nos permite decir cifras al revés o deletrear cosas al revés, por ejemplo, también. La memoria inmediata episódica, es decir, qué hicimos en la mañana, qué hicimos hace 5 minutos, cuánto me dijeron que costaba el producto que voy a comprar, lo que acaba de pasar. Datos muy sencillitos, ¿no? Que no tengo que recordar mucho tiempo. Y ya una vez que pasa mucho tiempo, entonces viene la memoria a largo plazo, las que nos permite hacer otras actividades. Dentro de la memoria a largo plazo está la declarativa o explícita, que habla de cuestiones autobiográficas, como por ejemplo, cuándo nací, cómo me llamo, con quién me casé, en qué fecha me casé, qué comí la semana pasada, qué voy a comprar en el supermercado o qué voy a comprar en el mandado. La memoria semántica, es decir, si yo pido a alguien que me diga todos los animales que se le ocurran en un minuto, ahí tienen que venir los animales. Y si le pido animales de la granja, bueno, entonces la vaca, el pollo, la cabra, etcétera. O quiero que me diga vegetales, entonces tiene que decir todo eso son grupos semánticos. Es la más o menos, eso sería la memoria semántica. Y dentro de la memoria no declarativa o implícita está todo aquello que a lo mejor no es tan fácil aprender como por libros y que no son tantos datos duros, como por ejemplo los procedimientos, como andar en bicicleta o manejar. Ya una vez que hemos aprendido bien la tarea, lo hacemos como de manera como muy implícita, muy natural.
la memoria de habituación, o sea, como cómo regresar a algún lugar sin pedir indicaciones, y aquella que va más como, por ejemplo, hacia el condicionamiento. Por ejemplo, si yo sé que algo huele mal, probablemente me va a hacer daño, entonces no lo como porque recuerdo que si huele así está echado a perder. Entonces, en la presentación típica de la enfermedad de Alzheimer, lo que más se afecta o donde se ven estos cambios, principalmente de la agregación de betamiloide y de tau fosforilada, es en esta región, en el temporal medial y hacia el parietal posterior, que vendría a ser esta área de aquí, que es la precuña. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad de Alzheimer típica? Bueno, pues hay deterioro de la memoria episódica, declarativa, de los procedimientos posteriormente, luego la semántica y luego la memoria inmediata. Hay también problemas para planear y problemas de función ejecutiva y visoespaciales. Y ya mucho más adelante llega a haber problemas de lenguaje y otros problemas no meramente memoria. Esto va avanzando, esto es de Dementia Friends, nada más para recordarles que igual lo que se afecta primero, la memoria que se afecta primero es lo que pasó hace poquito tiempo, digamos que si fuera un estantero, este es el estante de lo que pasó ayer y esto es lo de mi infancia, y lo que se cae primero son los de arriba, ¿no? Hasta que finalmente avanza y acaba con todos sus recuerdos. Pero ¿qué pasa con las otras barritas de los otros colores y las otras edades? Bueno, esas son variantes atípicas o presentaciones poco frecuentes que normalmente o más frecuentemente se presentan en los menores de 65, como está aquí en esta gráfica, pero que no excluye que alguien que tenga 70, 79 u 80 también pueda tener esas presentaciones. Entonces vamos a regresar a nuestro cerebro. Estábamos a la mitad, todo lo de amarillo es el frontal, lo que está de rosita aquí es el temporal, este es el occipital, el parietal posterior, cíngulo anterior, en fin. Entonces, dependiendo qué área esté más afectada, pues vamos a tener distintos síntomas. Si está más afectada el área de color azul, vamos, que es el parietal posterior, va a estar un poquito más afectada la atención y la memoria de manera secundaria porque es un área auxiliar de la memoria y también las cuestiones visoperceptuales. Si está más afectada esta parte de aquí, que es la amígdala y el núcleo accumbens y un poquito el hipocampo, vamos a tener más afectación a cuestiones emocionales o conductuales o afectivas. Vamos a tener ansiedad, vamos a tener depresión, vamos a tener problemas para controlar las emociones. En el caso de lo que está de color lila y morado, que es el frontal, pues vamos a tener más afectación para el control de los impulsos, para el del decoro, para tener empatía, pero también para toda la ejecución de cualquier cosa que requiera ser organizada o control, digamos, de eh, resolución de problemas, ¿no? Toda esa se llama función ejecutiva. Entonces, la enfermedad de Alzheimer puede afectar también estas otras áreas. Y entonces podemos tener otras presentaciones como es la fase progresiva primaria, variante logopénica, donde el principal problema es al hablar, al lenguaje. Logopénica, poquitas palabras. Hay problemas para encontrar la etiqueta y para poderla sacar como de ese almacén de la memoria del estante de hasta abajo y ponerle la etiqueta. Aunque de manera inicial la memoria no sea lo afectado, sino más bien el lenguaje. Está la variante frontal o conductual, donde podemos tener dos vertientes, sea que esté muy desorganizado y muy agresiva la persona que tiene este tipo de demencia, o bien que esté tendiente a estar apático, es decir, como está afectada la parte de adelante del cerebro, cerquita de los ojos, que es donde está el frontal medial y el órbito frontal, está apagado ese switch para empezar a hacer las cosas. Lo de la motivación no funciona, entonces pueden estar muy apáticos, es decir, que no quieran hacer nada, que si acaban de despertar, batallen mucho para llevarlos a comer y a lo mejor se la pasen todo el día sentados en el reposet hasta que alguien más los alienta muchísimo para poderse levantar o incluso así seguir en la misma posición. Eso se llama apatía y lo otro, que se mantenga como en la misma posición, en la misma actividad, se llama inercia, ¿no? Entonces, eso puede pasar, son los dos extremos, o sea, que esté demasiado agresivo o activado o que esté demasiado apático. No es que estén tristes, es que, o sea, porque ellos no es que no hagan las cosas porque tengan pérdida del gusto por hacer las cosas, sino que no tienen ese switch para empezar o esa motivación para hacer las cosas. Esa sería la variante frontal. Hay otra variante que afecta la parte de atrás, un poquito más la parte de atrás del cerebro, cerca donde está el área visual. Esa se llama atrofia cortical posterior. También es del espectro de la enfermedad de Alzheimer, puede llegar a afectar la memoria, pero de manera inicial no es el síntoma predominante, sino que donde tiene más afectación es para poder identificar objetos, símbolos, palabras o rostros. Puede pasar incluso que ellos piensen que no
que tienen un problema visual y que terminen con el oftalmólogo, porque aunque tengan las cosas enfrente, no las ven. Y no es que no funcionen los ojos o el nervio óptico, sino que el área donde ponemos como esa atención visual no está funcionando. Entonces, miren, en esta imagen de este lado viene una prueba normal de un paciente que está sano, que no vive con enfermedad de Alzheimer, con atrofia cortical posterior. Fíjense cómo dibuja completo el reloj, la casita y la flor. Del lado derecho viene la prueba de una persona que sí tiene este tipo de demencia y entonces fíjense como toda la mitad del cuadro o del dibujo no la pone. Y no es porque no vea, sino porque esta parte está discriminada. O sea, hagan de cuenta que no le hizo caso su cerebro y simplemente no la dibujó porque no le hace caso, porque no la ve. Hay unos síndromes específicos, que es el de Hertzmann, el de Valiant y la heminegligencia, pero bueno, eso sería pues tema de otra clase. Pero en general es nada más para que vean lo complejo que es diagnosticar una enfermedad de Alzheimer cuando el síntoma predominante no es memoria. Este paciente, por ejemplo, tiene heminegligencia y fíjense como de un lado está bien alineado el lente, está bien acomodada la camisa y el tirante, y del otro lado, que es donde tiene la heminegligencia, es decir, donde su cerebro no puso atención suficiente para poder acomodar en el campo visual, el lente está todo desacomodado, está arrugada la camisa, está mal puesto ahí otra prenda de vestir. Hay una variante que estrictamente sería como de manifestación típica y que tiende a tener la misma evolución o incluso apariencia clínica que una enfermedad de Alzheimer eh, autosómica dominante o hereditaria, que es la enfermedad en el síndrome de Down. Ellos tienen trisomía 21, eso quiere decir que en lugar de tener dos cromosomas, en el par 21 tienen tres. Al tener tres, tienen más probabilidad de acumular más amiloide porque tienen unas mutaciones en presenilina 1 y 2. Entonces, toda esa cascada que les mostré que sucede en una persona con enfermedad de Alzheimer, ellos lo presentan mucho más rápido, tienen como que más chances de acumular esta proteína normal porque tienen esa variante genética que hace que produzcan más amiloide, por así decirlo. Entonces, lo que se ve en ellos es que hay más cambios en el comportamiento, sobre todo si es que ya tenían una discapacidad intelectual previa, pudiendo tener o no una diversidad funcional. Eh, Tienen mayor deterioro en las actividades del diario, pueden tener mayor dependencia y generalmente más problemas para deglutir o tener neumonías. Y esa sería su presentación y siguen teniendo enfermedad de Alzheimer. Entonces es demasiado complejo si nos quedamos solamente con que enfermedad de Alzheimer es síntoma de memoria, de pérdida de memoria, perdón. Entonces ese es uno de los obstáculos como más difíciles, pero más fáciles, digamos, en ese sentido de explicar. El siguiente son las barreras debidas al personal de salud. En este reporte de la ADI lo que se ve es que las personas que tienen algún problema, alguna queja cognitiva, que lo vamos a llamar queja cognitiva porque ya quedamos que no necesariamente puede ser memoria, la mayoría llegan a los médicos familiares, a los médicos de primer contacto. No llegan de primera instancia a neurología, que sería el segundo, a geriatría o a psiquiatría. Es mucho más fácil que estos pacientes lleguen y se quejen de este problema cognitivo con el médico de primer contacto o con el médico familiar. Y tampoco es infrecuente que después de haber pasado varias consultas con medicina familiar, se retrasa el diagnóstico incluso hasta 2 años o en el caso de las demencias frontotemporales hasta 4 o 5 años para llegar con un especialista en demencia. ¿Por qué? Pues porque hasta el 62% de las personas que trabajan como personal de salud cree que la demencia es parte normal del envejecimiento. Esa es una. Y la otra es que se minimizan los síntomas cuando no son un problema de memoria como tal y que suelen ser más asociados a problemas de conducta o afectivos. En este otro estudio lo que les muestro es lo que pasa en Chile en relación, bueno, que es una población que más o menos se parece a la de nosotros, donde evaluaron 11 centros, 7 públicos y 4 privados, y fíjense cómo es muy difícil que todos tengan el equipo ideal, que sería el equipo pues multidisciplinario, que todos tengan sus historias clínicas electrónicas, porque también es difícil si estamos cambiando constantemente de médico, en este caso médicos familiares, que son los que más ven la demencia, darle seguimiento a un paciente si las notas están hechas a mano o el expediente simplemente está incompleto, se perdió, está roto, etcétera. Vemos que en teoría todos saben hacer pruebas cognitivas de tamizaje pues estandarizadas, no todos tienen acceso a
neuropsicología, eso es más como para unidades especializadas o de tercer nivel, y que tampoco tienen otro personal de salud que va dentro del equipo multidisciplinario, como terapia física, expertos en lenguaje fonoaudiólogo o tecnólogos o radiólogos para poder hacer el diagnóstico a través de la resonancia magnética. Y nuevamente aquí lo que llama la atención, siendo que la mayoría llegan a primer nivel, es que no están completos y tampoco están capacitados en primer nivel y que la mayoría de los servicios se quedan como completos, por así decirlo, en aquellos lugares donde la atención es más bien privada y que está en las capitales. En aquellos lugares que son rurales o que no son la capital, que es la segunda columna, aunque estemos en el medio privado, normalmente suelen no tener ninguno de los del personal de salud ni tampoco del equipo suplementario. Y eso es preocupante. En este estudio que se hizo en el 2020, que se replicó en el 2021, donde ya no entró ni siquiera México en el ranking, lo que se evaluaron fueron 30 países y se vio qué tanto teníamos acceso a personal de salud capacitado para poder hacer el diagnóstico e incluso para darles el seguimiento a los pacientes una vez que tenían el diagnóstico. ¿Y cuánto nos tardábamos en diagnosticarlos? Entonces, en este ranking global, bueno, para que no se pierdan de toda esa lista, acá estamos en el penúltimo de esta lista. Dentro de los 30 quedamos ya en cuanto a diagnóstico oportuno en el número 24, entonces, bueno, le ganamos un poquito a Qatar, pero pues en general no es una buena posición en el ranking, ¿no? ¿Qué otras barreras tenemos en relación incluso a personal de salud? Pues insisto que la mayoría llegan a atención primaria, que de atención primaria no son referidos con expertos en demencia e incluso llegando con un especialista en neurología, psiquiatría o geriatría, no se les hace el tamizaje, ¿no? Y normalmente también es porque los tiempos de la consulta son muy breves para poder hacer toda la historia clínica completa. Normalmente para evaluar un paciente de manera óptima, pues se requiere mínimo una hora y las consultas estándares, al menos aquí en México, pues van de 15 minutos incluso, ¿no? Entonces, este acceso a servicios de salud y a personal que pueda hacer el diagnóstico, pues es realmente muy mínimo, ¿no? Entonces, en este conteo nuevamente que se hizo en el 2020, aquí queda otra vez México situado en cuanto a, bueno, ya tiene el diagnóstico, sea como sea, ha pasado 2 años desde que mi familiar empezó con el síntoma, está mucho peor, ya se tuvo que jubilar, tuvo que dejar su trabajo y ahora ¿quién lo va a seguir? Bueno, en ese seguimiento también quedamos en un lugar muy abajo en el ranking, ¿no? Normalmente se hace el diagnóstico, quizá lo haga neurología, psiquiatría, geriatría, etcétera, y normalmente no se les da el seguimiento. Aquellos que dan más el seguimiento nuevamente terminan siendo los médicos familiares o los médicos de primer contacto y a veces, en ocasiones, los geriatras, si es que está o cumple criterios para pasar al servicio de geriatría. Si son pacientes vistos por psiquiatría o por neurología, normalmente se derivan o se dan de alta del servicio. ¿En qué se traduce eso? En que nadie nunca más les vuelve a dar una consulta especializada, se pierde el tratamiento y el paciente pues empeora. Ujú. Y obviamente este abordaje clínico, que sería el ideal, pues se suspende. Muchos no llegan a neuropsicología y muchos no llegan a tener auxiliares diagnósticos tampoco. Pero insisto, muchos de estos problemas pues tampoco son culpa 100% del personal de salud, porque ¿cómo hacemos una consulta completa si solamente tenemos 15 minutos de consulta o media hora en el mejor de los casos? Bueno, para eso existen ciertas preguntas que podemos hacer en el consultorio para sí o sí poder evaluar al paciente y que lo podamos mandar con un experto en memoria, perdón, en demencia. Entonces, estas son las que tenemos que hacer. Si ustedes al momento de ver esta plática responden que sí a una o más, lo ideal sería que acudan a hacerse un tamizaje cognitivo, aunque sea una prueba breve para checar que todo esté bien. Entonces, es cómo está su memoria comparada con la de hace 10 años. ¿Siente que está peor? ¿Recuerda cosas con más dificultad que hace un año? ¿Cómo está su habilidad para recordar nombres de personas cercanas? ¿Siente que está peor de su memoria? ¿Olvida dónde deja las cosas? ¿Tiene dificultad para encontrar las palabras correctas? ¿Cómo está su capacidad para recordar eventos importantes o citas? Es decir, pierde citas, reuniones o compromisos. ¿Tiene dificultad para recordar cosas recientes? ¿Olvida lo que le acaban de decir? ¿Empieza a hacer cosas y olvida lo que estaba haciendo? ¿Alguna vez ha entrado a un cuarto a buscar algo y olvidó la razón por la que fue? Entonces, es para hacer un escrutinio, no quiere decir que si contestaron que sí a una, ustedes tengan la enfermedad de Alzheimer. Lo que quiere decir es que tienen una queja cognitiva subjetiva y que hay que investigar si hay algo más de fondo, ¿ok?
¿Cuál es la otra barrera en relación a la clínica y al personal de salud? Que muchas veces la manifestación no es problema de memoria, sino algún problema conductual o afectivo, es decir, depresión, ansiedad o problemas de sueño que no se quitan a pesar de tener un tratamiento efectivo llevado por psiquiatría o por algún otro experto en salud, eh, y que no haya mejorado después de 6 meses. Esto lo que nos habla es que probablemente esas áreas que les explicaba hace rato con la imagen, que estaban pintadas de color verde y que forman parte del sistema de recompensas, a lo mejor no está funcionando bien porque estamos en el contexto de una demencia. Para eso nosotros utilizamos estas escalas. Ustedes no es necesario que las conozcan como público general, pero sí es importante que sepan que si nuestro familiar o la persona con la que compartimos pues este proceso de la condición médica en la que se está siendo evaluado no ha mejorado sus síntomas de depresión y ansiedad, probablemente esta depresión y ansiedad vayan asociados a un problema de demencia. Otra limitante que tenemos es el uso de las pruebas de tamizaje. No hay una prueba cognitiva breve estándar. De esto depende mucho, pues, la disponibilidad, digamos, de tiempo que tengamos en la consulta, de los recursos que tengamos para utilizarlo. Idealmente tendría que ser una prueba breve, una prueba que se haga sin gastar mucho dinero, o sea, con lápiz y papel, o si tenemos tablet, pues en la tablet para no gastar el papel, y que puede evaluar la mayor cantidad de dominios cognitivos en el menor tiempo posible, que esté realizada en el lenguaje original, digamos, en la que fue elaborada para la población con la que estamos trabajando. Es decir, si yo estoy evaluando a alguien en español, pues que esa prueba haya sido validada con gente que habla español y que sea español de Latinoamérica y no español de España o español de algún otro lado. Eso sería la prueba ideal. No siempre funciona así. Aquí les voy a poner solamente las que tienen palomitas, son aquellas pruebas que están validadas al español y que pueden utilizarse con personas que también, aparte de que hablan español y demás, que tengan una escolaridad menor de 3 años o que sean analfabetas. Entonces, todas estas son escalas que podemos utilizar, son muy buenas, pero, por ejemplo, si yo le aplico la prueba de MOCA a un paciente, a una persona que no sabe leer ni escribir o que no habla español, probablemente va a salir más mal, ¿no? Este es el mapa de analfabetas en México. No es nada despreciable, seguimos teniendo mucho analfabetismo. Y esto lo quería ligar con el siguiente punto, que es la persona como tal y la población o el entorno. Entonces, problemas meramente de la persona, la verdad es que solamente que tenga ya un problema cognitivo. No creo que debamos achacarlo todo meramente a la condición como tal de persona, porque mucho de eso depende, o de esta respuesta depende, pues, el entorno, ¿no? Entonces, viene muy de la mano de mitos y realidades acerca de la demencia o el estigma, que al no haber también seguimiento ni diagnóstico oportuno, pues es mucho más fácil al desconocer que seamos más víctimas de estigma. La imagen negativa del envejecimiento y demencia, nuevamente, que todos piensen incluso que tener demencia es parte normal del envejecimiento cuando no es así. Utilizar términos como senilidad, por ejemplo, o decir que porque ya está uno más viejo o vieja no puede recordar las cosas o no es capaz de hacer tal o cual cosa. O juzgar como normal, por ejemplo, que en una en una fila del banco se esté tardando mucho una persona utilizando el cajero automático que esté teniendo serios problemas hasta que trabe la tarjeta, pero justificarlo con que, bueno, como está jubilado, como ya está grande, pues es normal, ¿no? Y bueno, de mucho depende también la heterogeneidad del sociocultural de las poblaciones. Aquí les muestro una imagen, por ejemplo, de, de poblaciones de África donde la demencia está asociada a brujería, a hechizos, y donde las personas que viven con demencia son, por un lado, perseguidas porque son brujos y en otras comunidades incluso un poco hasta venerados por este pensamiento mágico que tenemos. Y bueno, si nosotros ponemos en Google, esta es una imagen que puse ahorita, la palabra tradiciones o folclore, pues realmente no nos sale una sola imagen, ¿no? Esto demuestra que en muchas culturas y incluso dentro de México hay muchas realidades que tenemos que modificar y entonces realmente pues no son tan los mismos factores, ¿no? Si yo quiero aplicarle una prueba de tamizaje, un MOCA, insisto, a una persona que conozco con una alta escolaridad, que tiene doctorado, que habla 3 idiomas, pues probablemente se le haga muy fácil esa prueba. Pero si yo le aplico esa misma prueba a personas que han tenido mucha vulnerabilidad, vamos a pensar, por ejemplo, estos niños que desde pequeños han estado expuestos a violencia, que quizá no tengan
muy buenos recursos económicos, que no tengan una muy buena educación, por ejemplo, o que vengan, insisto, en condiciones, por ejemplo, de más vulnerabilidad, aunque ya estén más grandes, que tengan inseguridad alimentaria, pues esa prueba va a quedar muy difícil para estas personas. Y eso no es algo inventado, es algo que se ha visto desde ya varios años, al menos desde 2019. En esta gráfica, del lado izquierdo, lo que se ve en esta rayita es el desempeño en una prueba que se llama Addenbrooke. Es una prueba para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer y entonces estas son personas evaluadas sanas, sin problema cognitivo, sin enfermedad de Alzheimer. La única diferencia es el estado socioeconómico, eso es ES. Los que son de azul más oscuro son los que tienen más dificultades económicas, los que tienen un estatus socioeconómico bajo, y los que tienen los puntitos rojos son los de un estatus más alto. Aquellos que tienen un estatus más alto tienden a tener un desempeño mucho más alto en la prueba en comparación con los que tienen menos recursos, aunque los dos son sanos. Entonces, nuestras realidades pues son muy diferentes, ¿no? Yo no puedo evaluar un paciente con la misma prueba si, por ejemplo, como este que les pongo aquí, apenas aprendió a leer y escribir en la escuela para adultos, mientras que el otro paciente pues tiene doctorado, tiene postdoctorado. Este es otro estudio también donde lo que se ve es el resultado de una prueba en puntajes cognitivos y la inequidad en relación a los ingresos y al vecindario. Esto va más como en cuestiones étnico-raciales. En ciertos lugares, específicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder tener acceso a vivienda, a rentas o a adquirirlas, se requiere tener cierto ingreso y muchas veces va también como asociado a que si tenías un origen etnorracial distinto a ser blanco, no podías tener acceso a esos terrenos. Y también en esa localización, según pues los barrios, dependerá qué calidad tienes de educación o no. Entonces, dependiendo, o lo que se ve aquí es que a mayor inequidad o a menor ingreso, tienes un menor puntaje en todos los dominios cognitivos, aunque estés sano. Acá en esta otra, lo que evaluaron era a las personas mayores que eran analfabetas contra los que tenían escolaridad y cómo era que podían tener demencia o no. Entonces, los que tienen la línea punteada discontinua son analfabetas, o sea, nunca fueron a la escuela, no saben leer ni escribir. Los que están en azul continuo tienen escolaridad. Y entonces vemos que es más fácil que aquellos que son analfabetas presenten a lo largo del tiempo el diagnóstico de demencia o que tengan más deterioro cognitivo que aquellos que tienen escolaridad. Entonces, muchos de estos problemas que son como derivados de la persona en realidad son componentes sociales, se llaman determinantes sociodemográficos de la salud. Y esto aplica para todas las condiciones médicas, pero ahorita nos vamos a enfocar en la enfermedad de Alzheimer. Son 5 al menos los considerados globales, pudiera probablemente después existir otros, sobre todo los asociados a la violencia, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, estos son los reconocidos y ustedes pueden entrar a esta página, ahí vienen descritos cada uno de ellos. Entonces es la educación, esto es educación formal, o sea, ir a la escuela, y depende mucho el acceso y la calidad de la educación que se les dio. Es mucho mejor o tienes más, digamos que protege un poquito más tener educación formal y que esta educación sea de calidad, evidentemente. O sea, no es lo mismo ir a la escuela y no tomar clases que ir a la escuela y tener una formación como tal, un programa y la mentoría a la mejor de algún maestro o maestra. La estabilidad económica, acceso y calidad a los servicios de salud, el vecindario que ya les explicaba cómo es que afectaba, por ejemplo, en relación a cuestiones etnorraciales, y el entorno. Y también en relación al entorno, pues las características de la comunidad y el contexto social, mucho hacia las redes que tengamos de apoyo. Entonces, esos, insisto, son entonces las determinantes sociales de la salud, son condiciones que hace que condiciones en las que nacemos, crecemos, trabajamos y vivimos influyan en cómo tenemos nuestros desenlaces o resultados en cualquier condición médica. Aquí vienen otros ejemplos, insisto, pues el entorno como la familia, el acceso a servicios en general o el transporte, la seguridad alimentaria, la educación formal, la calidad y el acceso a los mismos, la estabilidad económica y bueno, el vecindario y en general el entorno y el trabajo.
Entonces, esto incluye, por ejemplo, también a los cuidadores, ¿no? Porque a lo mejor yo no puedo llevar a mi familiar a la consulta si aparte tengo otras responsabilidades, tengo que cuidar a alguien más pequeñito, un niño, una niña o algún otro paciente que también tenga alguna otra discapacidad y no tengo el apoyo por parte del gobierno, por ejemplo, o de mi comunidad o de mi familia para poder tener un ingreso seguro cada semana o cada mes y poder darle la prioridad de llevar a mi familia a la consulta y invertir en poder llevarlo a la consulta. Entonces, esas también son barreras importantes. En este dibujito vienen todas las barreras y los facilitadores solamente para el área rural, sin podernos enfocar en una comunidad en específico. Y lo interesante de esta gráfica, que no quiero que la lean toda, pero es que no están separados estos factores de riesgo, no son los factores individuales, o sea, todas las condiciones de salud que si tengo problemas para ver, para escuchar, la hipertensión, la depresión, inactividad física. Y luego están los factores como que me rodean de mi entorno y todos se van juntando hasta que finalmente pues se detecta el riesgo para tener enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, incluso hay una teoría que es la teoría sistémica ecológica, donde aparte de tener el riesgo de yo como persona, mis riesgos como ya digamos que de paquete o de cajón, como serían las variantes genéticas, que eso no lo puedo modificar, mis enfermedades, más aparte lo del entorno, incluimos también lo del macrosistema, es decir, cuestiones más bien de cómo se lleva a cabo las políticas públicas e inclusive de cuestiones más bien de ecología, ¿no? Entonces aquí viene a relucir cómo la contaminación del aire pues también tiene un papel importante. Y entonces, para poder quitar un poquito esa barrera, al menos sobre cuándo vamos a llevar a un paciente a la consulta o si yo le voy a dejar un tratamiento a un paciente y no se lo van a poder dar porque no tiene redes de apoyo, pues es importante hacer una evaluación también sociofamiliar para poder reconocer pues que los cuidadores y los familiares también tienen otras responsabilidades y otros roles dentro de la familia, generalmente pueden ser cuidadores incluso de alguien más y también incluso ellos mismos tener algunas otras condiciones de salud. De la evaluación de neuropsicología, esta se deja más como apoyo también para poder pues identificar cuáles son los dominios cognitivos más afectados y cuáles van a ser los dominios que están todavía respetados, o sea, cuáles son las características de ese cerebro que están todavía bien y que nos puede ayudar para que la calidad de vida de esa persona esté mucho mejor. Una barrera también más importante en relación a los sistemas de salud y un poquito de la mano al personal de salud es el acceso a los biomarcadores. Nosotros utilizamos, o sea, aparte de hacer la historia clínica, de evaluar el entorno, pues, del cuidador, la cuidadora o social del paciente, la valoración geriátrica integral en el caso de una persona mayor, requerimos sí o sí un estudio de imagen para checar que esas áreas que les explicaba del cerebro efectivamente estén más pequeñas y que sea pues atribuible a enfermedad de Alzheimer y no a alguna otra demencia o algún sangrado, tumoración, etcétera. Entonces, ¿para qué nos sirve la imagen? Bueno, nosotros esto es lo que vemos en el consultorio. Esta es una resonancia vista como de frente, como si me hubieran quitado el rostro, de una persona normal que no tiene demencia. Del lado derecho, la primerita es una persona que tiene enfermedad de Alzheimer de tipo amnésico, o sea, fenotipo típico, que es la que afecta meramente la memoria. Y la diferencia entre este, que es un control, que vemos lo de verde y lo de como color magenta más gordito, que es el temporal medial y el hipocampo, vemos cómo está mucho más pequeñita esta parte de aquí, que es el temporal, y este de aquí, que es donde está el cursor, el hipocampo, está mucho más adelgazado. Y eso nos permite diferenciarlo de otras demencias que son más, también más prevalentes, que son las demencias frontotemporales. Eso es más prevalente en menores de 65. Entonces, acá lo que se hace más pequeñito es el frontal, que es esta de acá. Entonces, dará síntomas de la conducta, apatía, desinhibición, etcétera. Esta de acá afecta el lado izquierdo del temporal anterior, que es esta parte de aquí, y entonces es la demencia semántica. La que afecta el lenguaje, que es esta de acá, afecta más las regiones perisilvianas o la ínsula del lado izquierdo, que es esta área de acá, y esa es la no fluente. Entonces, para eso nos sirve el estudio de imagen. Hasta no tener ese estudio de imagen, es muy difícil para nosotros como clínicos realmente, de manera temprana, es decir, cuando no está avanzada la enfermedad, poderle dar nombre y apellido a la enfermedad.
¿Por qué? Pues porque con la resonancia vemos todos estos patrones, esos colores amarillos que están acomodados, nos permiten decir con un poquito más de certeza de qué tipo de demencia estamos hablando y qué poder esperar a largo plazo, cuál es nuestro plan de acción. Hay otros biomarcadores todavía mucho más específicos que la resonancia que nos permiten ver que esas áreas no están funcionando desde antes que se vea la atrofia. Atrofia significa que se hace más pequeño el cerebro. Entonces, en este lado se ve una resonancia de un paciente que tiene atrofia del temporal anterior y en la ínsula del lado derecho, bueno, derecho de la imagen, izquierda porque es una resonancia de Estados Unidos, pero bueno. Y en el PET, donde se le pide al paciente, bueno, más bien a las células del paciente, a las neuronas, que se tomen un radiofármaco que tiene glucosa, y eso es por vía intravenosa. Lo que pasa es que cuando no funciona bien esa neurona, pues no se va a pintar porque no lo va a consumir, entonces se ve así. Y entonces es más fácil incluso ver este estudio o ver esta área del cerebro que no está funcionando que en una resonancia. Sin embargo, pues este es otro PET para aquí lo que está marcando es el amiloide, ese amiloide grande que no se desecha. Sin embargo, pues estos estudios son bastante caros y normalmente los dejamos solamente o para investigación o para clínicas especializadas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque hay que distribuir un poquito más los recursos. Entonces, por ejemplo, en este consenso Delphi que se hizo con expertos en demencia, 79.9% de expertos en demencia, el resto eran investigadores. De estos, la mayoría eran geriatras de base y los demás eran neurólogos. Se les preguntó como, bueno, si ustedes tuvieran que distribuir los recursos, ¿qué pedirían, no? ¿Qué sería como lo básico que tienen que tener? Y bueno, estamos de acuerdo en que el PET es muy bueno porque se ve muy rápidamente cuál es el área que no está funcionando, pero pues reconocemos que son muy caros y que son incluso difíciles de interpretar si no tenemos la formación. Entonces, lo que sí deben de tener de rutina, pues es una resonancia magnética. Sin embargo, esas también en nuestro medio son un poquito caras. En esta otra diapositiva solamente les quiero mostrar cómo ha ido evolucionando el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer hasta este año que han salido los nuevos criterios donde ya se utilizan estas cosas de aquí que se llaman biomarcadores. Lo que les explicaba ahorita de la resonancia y el PET también son biomarcadores. Los biomarcadores son sustancias sensibles a áreas que pueden estar afectadas y que podemos encontrar de manera rápida y que se pueden replicar. Pueden ser en sangre, puede ser plasma o puede ser imagen. En el caso de la imagen es la resonancia. Pero actualmente ya estamos en un punto donde se hacen también los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, se pica en la espalda, se saca líquido de la médula espinal, digamos, para poderlo estudiar, o bien de sangre. Y lo que buscamos son datos indirectos de que se está juntando el amiloide, como es la agregación o la razón beta amiloide 4240 en sangre o en líquido cefalorraquídeo, o bien datos indirectos de que se está agregando proteína tau fosforilada, eso igual puede ser en sangre o en líquido cefalorraquídeo, o que se está destruyendo el axón, el cablecito, digamos, de la neurona. Eso puede ser con cadena ligera del neurofilamento. Sin embargo, son caros y no todos lo sabemos, pues, analizar. Entonces, esa sería como la siguiente barrera para poderle dar nombre y apellido a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ya para terminar, vamos a ver esta tabla a manera de cierre para recordar cuáles son las barreras que tenemos. Entonces, específicamente para nuestra comunidad o para Latinoamérica, las barreras que encontramos son estas, las que son propias o relacionadas con el paciente o el cuidador, que serían los mitos y las realidades acerca de la demencia, va muy de la mano con el estigma. Recordar que la demencia, la enfermedad de Alzheimer, la pérdida de memoria no es parte normal del envejecimiento y que el edadismo o el ageísmo pues contribuyen mucho de gran manera a que no diagnosticamos de manera oportuna las demencias. Otra de las barreras es la heterogeneidad sociocultural de las poblaciones, específicamente de aquí con nosotros, del personal de salud, del tiempo limitado de la consulta. Ya les mostré cuáles serían las alternativas para la consulta para rápidamente identificar a los pacientes que pudieran tener o beneficiarse de una evaluación más grande. Las consecuencias negativas igual nuevamente asociadas al estigma y la dificultad para comunicar que tiene el diagnóstico de demencia. A veces esta como problema para decir que sí nos estamos sintiendo un poquito peor o que sí estamos perdiendo más cosas o que sí se nos dificulta más usar el celular, pues también impide que podamos hacer la sospecha de manera inicial.
La heterogeneidad de las demencias, ya les decía, es un factor pues relacionado porque una vez que conocemos una persona con demencia, conocemos solamente una, ¿no? Cada persona, pues digamos que presenta síntomas de manera diferente, cada persona es muy, muy diferente. Y en relación a los sistemas de salud o a la sociedad, que es lo más difícil de cambiar, pues la ausencia de sistemas integrados de salud, falta de planes nacionales de demencia, aunque en México tenemos uno, pero no está muy bien asentado, la falta de oportunidades para entrenamiento profesionales de la salud, específicamente a los de primer contacto, porque ya vemos que es donde principalmente llegan las personas que viven con demencia de manera inicial y que es donde se tardan en dar el brinquito, y las pruebas cognitivas que sean ajustadas para nuestras escolaridades y nuestras realidades como, pues, como región, ¿no? Entonces, aquí les voy a dejar también lo de el resumen de RedLab. Para los invito, pues, si están en Ciudad de México o si les interesa, pues viajar a Ciudad de México para continuar aportando a RedLab. Se siguen reclutando pacientes en el Instituto de Nutrición. Entonces, con esto buscamos que se pueda caracterizar mejor la demencia, específicamente Alzheimer y demencia frontotemporal, a través de pruebas de tamizaje, que es el TAFCAT, diseñada específicamente con español para latinoamericanos y que se está aplicando a Latinoamérica. Se hacen pruebas de neuropsicología, se hacen pruebas de neuroimagen o resonancia magnética y también la caracterización a través de pruebas de genética. Y bueno, finalmente, y ya para terminar la presentación, el día de hoy falleció el doctor Francisco Lopera Restrepo. Entonces, para nosotros que estamos como pues trabajando con personas que viven con demencia y que conocemos el trabajo del doctor Francisco Lopera, pues es una pérdida bastante importante, entonces creo que vale la pena también reconocer su trabajo el día de hoy. El doctor Francisco Lopera es de los principales médicos, investigadores que se dedicó a categorizar bien la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, es decir, hereditaria en Colombia. Entonces, gracias a él se han identificado varias pues mutaciones y variantes, la variante Parsa, y pues nada, deja un legado muy, muy grande y pues ahí les dejo el dato por si quieren también entrar al Instagram del grupo de neurociencias de Ontoquia para que conozcan más de lo que hizo el doctor Francisco López. Y pues sería todo. Muchas gracias, Dafne, por tu presentación, muy clara, súper detallista en muchísimos aspectos que desde el punto de vista de la neurociencia y sobre todo pues hablando en un lenguaje pues muy sencillo, que es lo que buscamos, ¿no? La comprensión de estos temas para toda la población, porque cuando hablamos más, conocemos más, difundimos la información, ayudamos a que propiamente se vayan rompiendo estos estigmas, estas barreras que finalmente, como ya lo comentaste en tu plática, pues es lo que nos impide que la persona llegue al diagnóstico y, ¿no? y pasen años y la familia esté experimentando diferentes situaciones relacionadas precisamente con la falta de un diagnóstico oportuno. Entonces, pues acá, muchas gracias. Te mandan muchas felicitaciones por tu excelente presentación, por la exposición tan clara también. Y pues por aquí, déjenme checar. Recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí en el chat, para que Daphne nos las conteste. Platícanos un poquito más de este proyecto que es Red Lab, Daphne. Y bueno, RedLat es un eh, proyecto de investigación multicéntrico, es decir, se está llevando a cabo en muchos lugares a la vez, específicamente para Latinoamérica. Se está llevando a cabo en Colombia, justamente pues ayer era parte del equipo del doctor Lopera. En Colombia en dos lugares, se está realizando en Chile, en Argentina y en México en el Instituto de Nutrición. Entonces, lo que se busca, lo que buscamos son personas de 40 a 80 años que pudieran o no tener problemas de demencia. O sea, se incluyen pacientes sanos, cognitivamente sanos, sin quejas, sin enfermedades crónicas descontroladas y personas que vivan con enfermedad de Alzheimer y con demencia frontotemporal o con sospecha de la misma.
se hace una evaluación clínica completa, o sea, la historia clínica, se hacen las pruebas de tamizaje para checar si realmente hay algún problema cognitivo, de memoria, conducta, atención, lenguaje, etcétera. Si es así, cumplen criterios de inclusión, pasan a evaluación por neuropsicología con pruebas que son pues específicas para REDLAT. Una de ellas es en una tablet, que pues la idea es que sea desarrollada para latinoamericanos. Se hacen pruebas de lenguaje también, se hace una resonancia magnética y se toman muestras de sangre para buscar mutaciones que estén asociadas a estas demencias, puesto que la mayoría de las mutaciones que han sido descritas son para población europea o de Estados Unidos. Ahorita ya hay más descripción, por ejemplo, en Colombia, gracias al trabajo del doctor Lopera, pero en México no tenemos todavía mucho, entonces la idea es que nosotros también podamos tener nuestro propio mapita de decir, bueno, ¿realmente a los mexicanos tenemos esa misma distribución de esa mutación o no importa porque nuestro mestizaje ya no permite que tengan la misma carga? O sea, igual la puedo tener, pero no es tan importante a como si yo viviera en otro país, ¿no? Porque el riesgo es mucho mayor. Entonces, si quieren participar, digo, el Facebook de RedLat está abierto también. Y les dejo ahí mi correo también por si tienen dudas, les puedo explicar para que vayan al reclutamiento. La única limitante ahorita es que solamente estamos en Ciudad de México, están en Ciudad de México, y el resto del país pues sería valoración por videollamada y luego quizá viajar de aquí a que se puede hacer en otros lugares. Ujú. Es el objetivo, ¿no? También ampliar Es el las sedes. objetivo. Sí. ¿Y quién financia esta investigación tan importante y tan grande? Bueno, eh, es un protocolo que está apoyado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, por el Consorcio de Proteína Tau y la Asociación Internacional de Alzheimer. Obviamente, pues se lleva a cabo en el Instituto de Nutrición y tenemos pues el apoyo del doctor Ávila Funes, pero como tal, pues es un protocolo que viene a ser parte de los proyectos del Global Brain Health Institute, entonces pues viene como de... Sí, y ahí pues radica, ¿no? Las menciones que hace la Organización Mundial de la Salud a hablar como la demencia como una prioridad a nivel mundial, precisamente por las cifras que ya nos compartiste, por el incremento de casos y porque pues realmente el impacto que tiene esta enfermedad, no solo en el paciente, sino en la familia, en la sociedad, el grado ya de afectación que estamos viendo actualmente y pues obviamente lo que va a continuar, ¿no? En ese sentido, yo creo que también dar el mensaje de la prevención. No sé si quieras comentarnos algo sobre estos aspectos de los factores de riesgo modificables. Sí, digo, pues es un problema que, digamos, nos está rebasando a nivel como de problema de salud pública. O sea, el costo de los tratamientos modificadores de la enfermedad y la eficacia de los mismos, pues realmente, o sea, el costo-beneficio es prácticamente nulo, es decir, son muy costosos y el cambio como tal no está. De hecho, hay varios que pues, se han parado porque han tenido efectos adversos. Entonces, más bien la cuestión va hacia la prevención y al diagnóstico oportuno para poder tener una mayor cantidad de años libres sin discapacidad, por ejemplo, ¿no? De estos factores de riesgo, como les mencionaba en la plática, pues son, al menos ahorita ya son 14, se amplió un poquito más, y la mayoría de estos tienen que ver con problemas también como cardiovasculares, ¿no? O sea, el control de la presión arterial, de la diabetes, de la dislipidemia, no necesariamente colesterol total, de hecho aquí viene más el LDL, HDL, el control pues de la depresión, o sea, no quiere decir que si tengo depresión sí o sí voy a tener una demencia, sino que el hecho de no controlarla, de no tratarla, está asociado a mayor vulnerabilidad a nivel cerebral. Entonces, dentro de estos factores de riesgo modificables, afortunadamente, es que, o lo bueno es que pueden reducir el 45% de riesgo de presentar cualquier tipo de demencia, no nada más enfermedad de Alzheimer, y que incluso en Latinoamérica ese factor de riesgo, o sea, disminución de riesgo, mejor dicho, es aún mayor, pues porque generalmente nosotros no tendemos a hacer tanta prevención primaria, ¿no? Bueno, y digo, en la siguiente plática que está programada para este mes hablaremos un poquito más de los factores protectores, por así decirlo, pero sí creo que la clave estaría ahí en esos factores
O sea, conocer cuáles son los factores de riesgo, no porque yo quiera que me dé, sino porque como son modificables, al conocer cuáles son los de riesgo, pues los puedo prevenir, los puedo cambiar. Y es como conocer los modificables sin tener que sabérmelos todos, ¿no? Así es, por eso es la importancia de conocerlos. De otro modo, pues sí, nos quedamos muy limitados y pues con mucho más riesgo potencial, ¿no? Entonces sí, como les mencionaba Darne, el próximo martes 24, o sea, en 2 semanas, tenemos nuestra siguiente sesión, que precisamente como es el mes mundial del Alzheimer, pues precisamente queríamos hablar de todos estos temas desde diferentes perspectivas y vamos a tener con nosotros a la doctora Teresita de Jesús, que ella nos va a acompañar desde Chile y precisamente va a hablar de los factores de riesgo modificables. Entonces, para que no se lo pierdan, lo agenden para el martes 24 de septiembre por vía virtual, a las 5 de la tarde, hora de México. Ok, déjame checar si hay alguna otra pregunta. Me parece que no. Entonces, bueno, también queremos hacerles mención de que precisamente en el marco del Mes Mundial del Alzheimer, pues tenemos diferentes eventos presenciales. En Aguascalientes les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen el día 20 de septiembre, el día viernes 20 de septiembre, en la Unidad de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde vamos a realizar nuestro 14º Congreso Alzheimer. Esto, bueno, año con año la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes realiza un evento con el fin de capacitar, ¿no? Entonces, vamos a tener toda una mañana con muchos expertos hablando precisamente de estas enfermedades. Vamos a tener dos programas, uno dirigido a lo que son familiares, cuidadores, personal público en general, prácticamente para que reciban diferentes talleres enfocados pues al autocuidado como cuidadores, a cómo atender mejor a su paciente, todas las vivencias emocionales y las situaciones difíciles de conducta que pueden presentar las personas con demencia. Entonces hay todo un programa diseñado específicamente para ellos. Y por otro lado, ahí mismo en la misma sede, en la unidad de estudios avanzados, vamos a tener el programa para personal de salud, que ahí queremos que nos acompañen pues médicos generales, médicos especialistas, psicólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, nutriólogos, trabajadoras sociales, todas las áreas, enfermería, obviamente, todas las áreas que pueden tener un contacto con las personas con demencia y que obviamente el programa también está diseñado pues a un acercamiento, tanto el diagnóstico, las diferentes formas de presentación, los factores de riesgo modificables, todos los aspectos también psicológicos que van relacionados con estas enfermedades. Entonces, bueno, pues es una oportunidad muy grande de capacitación. Este congreso la vamos a realizar el viernes 20 de septiembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, en nuestra página de Facebook está toda la información, los links para que se registren y ya nada más lleguen a acompañarnos. Vamos a tener una cuota de recuperación porque todo lo que se recaude nos ayuda a que el centro de día de la fundación pueda seguir en funcionamiento, que ofrece diferentes talleres propiamente para los pacientes y también cursos, talleres de capacitación para público en general y para familiares y cuidadores. Entonces, esa cuota de recuperación es muy importante para que el centro de día siga funcionando. Entonces, ayúdenos a difundir la información porque así llegamos a más personas, porque logramos transmitir el mensaje de prevención. El mensaje de este año, el lema es hora de actuar por la demencia, y entonces pues es muy importante que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. Ayudemos a compartir para que más personas sepan de este tipo de eventos. Y por otro lado, también pues por ahí van a ver en nuestras redes sociales toda la invitación a lo que es el Demencia Challenge, que es una actividad que se realiza en las diferentes redes sociales con el fin de que abordemos el tema de las demencias desde diferentes enfoques y pues con muchas actividades de fotografías, de mascotas, de ejercicio, etcétera. Por ahí van a ver todas las invitaciones que se realizan para que estemos subiendo nuestras fotografías y nuestra información para hablar de la demencia. Entonces, bueno, pues con esto concluimos. Le agradecemos enormemente a Dafne que nos acompañó el día de hoy y que compartió
pues todos sus conocimientos de manera muy práctica, y que bueno, ella se sigue preparando para que pues nos pueda brindar todo ese conocimiento, para que siga investigando y para que podamos poder tener mayores avances en el conocimiento de estas enfermedades. Dafne, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente plática. Y pues también saludos a los que se unieron de la sesión de Red Lab. Qué bueno verlos por Sí, acá. gracias que Y nos aquí, acompañaron. aquí se pueden unir cuando gusten. Aquí también hay información importante para ustedes. Sí, muchas gracias y pues bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a Dafne, que allá ya es la 1 de la mañana y que bueno, pues nos hizo favor de acompañarnos. Y bueno, pues recuerden conectarse dentro de 2 semanas, pero antes nos vemos en la sesión presencial que va a ser el Congreso Alzheimer el día viernes 20 de septiembre en la Unidad de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.